Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión pues traemos una interrogante que yo creo que es muy pero muy interesante a considerar. ¿La Biblia es inspirada? Sí, no, ¿por qué? ¿O qué entendemos por inspiración? Estaremos analizando las diferentes teorías sobre la inspiración de la Biblia y estaremos utilizando este manual Teología y Doctrina Bíblica de Wayne House. Vamos para allá. La estrategia que vamos a estar utilizando es primero presentar lo que la teoría propone y después las objeciones. Teoría número 1, la inspiración mecánica o la inspiración dictada. Esta teoría propone que el autor bíblico es un instrumento pasivo en la transmisión de la revelación de Dios, es decir, que la personalidad del autor es puesta aparte con el fin de preservar el texto de aspectos humanos que puedan ser considerados falibles. Si Dios, esta es la objeción, si Dios hubiera dictado la escritura así al estilo de como que Dios le fue dictando palabra por palabra, pues entonces el estilo, el vocabulario y la escritura en la Biblia serían uniformes, pero la Biblia indica diversas personalidades y expresa diversas formas de expresión y estilos en sus escritos. Así que esta teoría pues está sobre la mesa del debate. Teoría número 2. Esta teoría pues es como que una respuesta a la teoría anterior. Inspiración parcial. La inspiración parcial, es decir, hay ciertas partes de la Biblia que sí son inspiradas y ciertas partes que no. Esta teoría propone que la inspiración solamente se ocupa de las doctrinas. Dios proveyó ideas generales y tendencias en la revelación, pero dio al autor humano la libertad en la manera de expresar. La objeción es esta: no es posible inspirar ideas generales de forma infalible sin inspirar también palabras de la escritura. Esto es importante porque esta teoría propone que solamente aquellas partes de la escritura donde se tocan temas que tienen que ver con ciertas doctrinas o son inspiradas. Pero aquí entramos en una mesa también de debate sobre cuáles son doctrinas o cómo podemos validar doctrinas. Recordemos que con el uso y la abusivez de la eisegesis de muchos, se sustenta un montón de doctrinas a diestra y siniestra y de acuerdo a los intereses de cada quien. Así que también esta teoría está sobre la mesa del debate. Teoría número 3, la inspiración gradual. Recuerden que la teoría anterior es que algunas partes sí son inspiradas y algunas no, aquellas que tienen que ver con doctrinas. Esta teoría es un poquito diferente de entenderlo. Es decir, hay unas partes de la escritura que son más inspiradas que otras. Esta teoría propone que ciertas porciones de la Biblia son más inspiradas o diferentemente inspiradas que otras. La objeción es que no se encuentra en el texto ninguna sugerencia de grados de inspiración. No. Esto es más como que algo subjetivo, algo que cree que así puede entenderse la inspiración, pero pues igual, sobre la mesa del debate. Teoría número 4, la inspiración de intuición o la inspiración natural. Esta teoría pues es muchas veces sugerida por la teología liberal. Esta teoría propone que individuos dotados con un discernimiento excepcional fueron elegidos por Dios para escribir la Biblia. Es decir, si se entiende que Dios los elige de una u otra manera, pero la responsabilidad final de los escritos yace en la creatividad humana. Para esta teoría, la inspiración es como una habilidad artística o como una dote natural. Esta teoría, y esta es la objeción, no hace a la Biblia realmente diferente de otra literatura filosófica o religiosa inspirante. Como les mencionaba, es la teoría que promueve la teología liberal, de que la Biblia es un libro más, como cualquier otro libro. Muy bien. Igual, obviamente, también está sobre la mesa del debate, la
teoría número 5, la inspiración de la iluminación o la inspiración mística, es un poquito parecida a la teoría anterior, solamente que aquí se agrega algo de que las personas o los escritores, además de ser personas dotados con un talento especial, natural, son también entendidos como elegidos en el sentido de iluminados, ciertos iluminados que a través de la conexión con el Espíritu Santo, pues reciben una revelación particularmente especial. Y esto ya suena más como a sectarismo, ¿no? Esta teoría propone que Dios les permitió a los autores humanos escribir las escrituras de tal forma que el Espíritu Santo intensificó sus poderes normales. La objeción. La indicación de la enseñanza bíblica vino a través de una comunicación divina especial, no a través de las capacidades intensificadas de los hombres. Otra vez, no existe un sustento bíblico para esta teoría. Solamente son teorías que a alguien se le ocurren y más nada, ¿sí? También sobre la mesa del debate. La última teoría que traemos aquí a colación es la teoría de la inspiración verbal plenaria. Tanto los elementos humanos como divinos están presentes en la producción de la escritura. El texto de la escritura, incluyendo las mismas palabras, es el producto de la mente de Dios, expresada en términos y condiciones humanas. La objeción es que si cada palabra de la escritura fuera una palabra de Dios, entonces no estaría el elemento humano que se observa en la Biblia. Aquí la tensión de esta teoría es que coloca sobre la balanza tanto lo divino como lo humano y pretende preservar ambas cosas. Es decir, toda la escritura, cada palabra es fruto de la creatividad, del talento humano, del razonamiento humano, pero también cada palabra es fruto de la intervención divina. Y aquí el problema es cómo entender o cómo empalmar lo divino y lo humano en las escrituras. Así que también esta teoría está sobre la mesa del debate. A fin de ir buscando un balance a esto, agrego aquí de forma intencional algo que Paul Enns en el compendio de teología, al hablar de la inspiración bíblica, nos agrega. Este librito de acá, de Paul Enns. La inspiración bíblica se puede definir como la supervisión de Dios de los autores humanos, de modo que usando sus propias personalidades compusieran y registraran sin error la revelación de Dios al hombre en las palabras de los autógrafos originales. Y aquí vemos ya como Paul Enns, en lugar de aclararnos las cosas, como que ya nos las complicó un poquito más, porque pasó de la inspiración a la inerrancia, que este es otro video que vendrá después acerca de la inerrancia. Pero ahorita estamos acerca de la inspiración bíblica. Paul Enns nos dice, si se contrasta la revelación con la inspiración, se puede decir que la revelación se refiere a lo material. Ojo, mientras que la inspiración se refiere al método. Y estamos hablando del método de preservación, ¿sí? La bibliografía consultada, pues es este manual y el de Paul Enns, compendio portavoz, compendio de teología. Y ahí tenemos las páginas. Ahora, para cerrar, porque tengo que dar mi punto de vista acerca de qué opino si la Biblia es inspirada o no. Quiero leer el pasaje clave para esta palabra o este concepto de inspiración. Estamos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y voy a leer esta versión de la Biblia de Jerusalén que me parece muy atinada. Dice, toda escritura es inspirada. Recuerden que en el griego no dice toda la escritura es inspirada. En el griego dice toda escritura es inspirada. Y continúa acá. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar
en la justicia. Y ahora, aquí la Biblia de Jerusalén tiene una pequeña nota al pie de página y dice: toda escritura inspirada por Dios es útil. Y menciona que esta fue la traducción de la Vulgata, lo cual a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque si hablamos de inspiración de acuerdo al contexto exegético y de acuerdo al propósito del autor, nos damos cuenta que la inspiración tiene que ver con el propósito provechoso, práctico y útil de la escritura. Toda escritura inspirada es útil. Estamos hablando entonces que la inspiración gira en torno más que al método de preservación o al modo de preservación de la escritura, gira en torno al propósito y a la razón por la cual la escritura fue preservada. Bueno, eso es todo y muchas gracias.